Hola, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estés localizado. Soy Juan Vicente Benítez, Marketing Manager en Biomakers para Europa y Sudamérica. Y tengo a mi compañero José Pablo Román Solano, Account Manager de Sudamérica, que nos va a hablar hoy sobre la gestión del riesgo de enfermedades en cultivos con la utilización de la tecnología Vicro. Sin más dilación, paso la palabra a José Pablo. Ok, ok. Muchas gracias, Juanvi. Como mi compañero lo dice, José Pablo Román, trabajo con Biomakers en esta región. Vamos a hablar un poco sobre la utilidad de las herramientas Bcrypt para el desarrollo de estrategias, en este caso de manejo de enfermedades. Antes de arrancar, es importante hablar un poco sobre quién es Biomakers. Esta es una ACTE global que aplica distintas tecnologías en la agricultura, como lo es secuenciación de ADN y computación inteligente para procesar y analizar esos resultados. Tenemos una serie de productos que están englobados sobre la marca Bcrypt. Bcrypt Test es el análisis funcional del suelo para conocer la situación de nuestro microbioma, importante énfasis, en un momento determinado. Bcrypt Trials, una herramienta que nos permite conocer el desempeño de generalmente bioinsumos sobre el microbioma, sobre el suelo y por ende sobre la planta. Y Bcrypt Rate, el cual es una métrica que nos permite evaluar la sostenibilidad del manejo agrícola. Muy útil para distintos cultivos de exportación, como puede ser café, como puede ser cacao. Antes de arrancar con el contenido, es importante comentar sobre una de las herramientas que tenemos para generar propuestas, que es muy útil para los BCAs, que es muy útil para los partners que tiene Biomakers. Este es el Proposal Portal. En este portal puedes accesar y generar propuestas para las tres herramientas que comenté anteriormente, Test, Trial y Rate. En este momento lo que estamos viendo es cuando queremos generar una propuesta Bcrypt Trials, generamos o seleccionamos una localización. Si queremos conocer qué hace el producto, generamos dos localizaciones o más. Y si queremos llegar a obtener información para poder recomendar nuestro producto, seleccionamos la versión completa, donde vamos a tener de 4 a 5 localizaciones. Información muy útil o necesaria para utilizar el Bcrypt Portal es las áreas que deseamos evaluar, el nombre de estas áreas, la muestra de qué tipo de cultivo será o bien si no hay cultivo, podemos seleccionar la opción correspondiente, la extensión, importante, el rendimiento y el tipo de manejo, así como si utilizamos hectáreas o utilizamos acres. Posteriormente, podemos seleccionar la orientación del Bcrypt. En este caso, Bcrypt Test lo podemos orientar a conocer recomendaciones, obtener recomendaciones sobre yield, rendimiento, sobre enfermedades de CIS o sobre manejo, management. En este caso, lo que les voy a presentar a continuación fue producto de un Bcrypt de CIS. Producción de banano bajo estrés por Fusarium. Como comento, vamos a hablar un poco sobre lo que es Bcrypt Disease. Si bien es cierto, está orientado a este cultivo, a este hongo, el problema fitosanitario, las herramientas, la metodología, la interpretación de los resultados, los distintos contenidos que vamos a ver acá, que están en el reporte Bcrypt Test, pueden ser replicados en cualquier otro cultivo, condiciones, manejo. Antes de arrancar, es importante comentar sobre las distintas zonas de muestreo. Esto se hizo en el sureste asiático, zona tradicionalmente productora de banano. Se definieron 4 zonas de donde teníamos ausencia de síntomas de marchitez por Fusarium hasta una zona con una alta severidad de marchitez por este hongo. Es decir,
Todas las muestras partícipes de este estudio de zonas de esta finca del sureste asiático tenían lo que es Fusarium. Algunas mostraban síntomas, otras no. Podemos conocer un poco sobre la extensión de las áreas en producción y el número de muestras que pudimos obtener para procesamiento, la secuenciación del ADN, del microbioma que vamos a encontrar o que encontramos en ese suelo y la posterior interpretación de esos resultados comparándolo con la base de datos global de Biomakers. Antes de entrar un poco más en materia, es importante hablar sobre lo que es la alfa diversidad. ¿Okay? En el caso de estos resultados, encontramos que para bacterias, el índice de diversidad Shannon, que nos dice eso, qué tan diversa es una comunidad microbiana, es significativamente más bajo en las muestras sin Fusarium, como lo indica en este caso. En cambio, el ITS, que nos habla sobre hongos, el gráfico nos muestra que la riqueza de estos organismos es significativamente más alta en las muestras sin Fusarium. ¿Por qué es importante esto? Hongos, bacterias. Bueno, hay algo que conocemos como el radio hongo-bacteria. En los suelos sanos tiende a haber más hongos que bacteria. No existe una fórmula específica por cultivo, por región de 4-1-1-1, no. Pero la información que hemos podido conocer a lo largo de diversos estudios nos indica eso. Cuando los suelos tienen más hongos que bacterias, ¿qué nos quiere decir eso? Que es un suelo más sano. Entonces, cuando tenemos suelos sanos, estos inciden a la ocurrencia e incidencia de desarrollo de enfermedades. Es por esto que manejar los suelos, manejar el microbioma cada vez es más importante. El radio hongo bacteria es una de las secciones que se puede encontrar en los reportes BCRUP-test. Entonces, cuando se generan estos informes a partir de las muestras que los clientes, que BCAs envían a nuestros laboratorios en Estados Unidos o en España, bueno, esta es una de las tantas informaciones que vamos a poder tener acceso con las herramientas BCRUP. Fusarium en las muestras. Como comenté en un inicio, son 4 zonas las del estudio, desde una zona sin síntomas de marchitas por Fusarium hasta una zona con una altísima severidad de estos síntomas. Lo que queremos ejemplificar en estos dos gráficos es que no hay una diferencia a la hora de detectar Fusarium en las muestras. Sea de una zona de moderada infestación a una zona ligera infestación. ¿Cómo se identifica un hongo, una bacteria en las muestras que recibe Biomakers? Bueno, esto es en función del número de células o copias que se identifican por gramo de suelo. Entonces, la tecnología tiene la capacidad de identificar ya sea por números, 10.000, 30.000 o inclusive porcentajes, lo cual es una información bastante útil. En este gráfico, que es una de las herramientas que pueden utilizar en el BCRUP Portal, comparamos las muestras de la zona sin síntomas y las muestras de la zona con síntomas severos y moderados. Podemos ver que no hay una diferencia estadística en la presencia del Fusarium. Es decir, y en palabras sencillas, el hongo está presente en todas las muestras de este estudio. Ok, ya estamos conociendo de que el hongo está presente. Estamos conociendo de que teníamos 4 sectores de una finca con y sin síntomas. ¿Por qué pasa esto? Porque hay zonas que se desarrollan los síntomas y en otras no. Bueno, por medio de BCRUP podemos evaluar y conocer el microbioma, qué está pasando en ese suelo. Uno de ellos es la prevalencia de vías antifúngicas en las comunidades microbianas. Con BCRUP Test vas a encontrar una sección que se denomina biocontrol, muy relacionada a la salud del suelo. A su vez, dentro de esta sección de biocontrol, vamos a poder
evaluar y conocer la capacidad del microbioma en generar distintos agentes de biocontrol para nemátodos, insectos, bacterias y hongos. En este caso, por supuesto, nos interesa la capacidad de ese microbioma en generar estos agentes fungicidas. Vemos que en las zonas sin síntomas, cuando la comparamos contra las zonas moderada y severa, ese microbioma tiene una mayor capacidad en generar estos agentes fúngicos. Vemos que el promedio de todas las muestras está localizado en el quintil alto, mientras que la zona moderada y severa está localizado en el quintil medio. Pero la diferencia es estadísticamente significativa. Es decir, el suelo donde no estamos viendo síntomas a nivel de microbioma tiene una mayor capacidad de poder generar un control más natural, ¿por qué no?, contra lo que es el fusario. Otro aspecto interesante que pudimos encontrar con las herramientas Bicrop, más allá de que por supuesto el enfoque era con fusario y en banano, fue explorar el microbioma. Con las herramientas del Bicrop Portal, si conocemos un hongo, una bacteria promotora de crecimiento, si conocemos solubilizadores de fósforo, de potasio, fijadores de nitrógeno, podemos buscarlo, podemos conocer la abundancia relativa en esas muestras, ya sea un número, ya sea en porcentaje. Y eso fue lo que hicimos en este caso. En todas las muestras pudimos identificar que se dieron incrementos en el inicio de enero a la hora de detectar la bacteria Pseudomonas. Esto es interesante por varios factores. La literatura comenta distintas aplicaciones del género Pseudomonas, más allá de que existan especies patógenas. En distintos cultivos también hay especies con aplicaciones de promoción de crecimiento, con aplicaciones de biocontrol. En este estudio nos habla de que Pseudomonas aeruginosa y Trichoderma harzianum mejoran el crecimiento e inducen cambios bioquímicos en lo que es la marchitez del banano. Entonces, más allá de poder identificar diferencias en los lotes del por qué tenemos síntomas o no, por medio de Bicrop se generan insumos para futuros estudios para la toma de decisión. En este caso, conocer que en nuestros suelos, en donde no hay síntomas, donde los síntomas son muy ligeros, sobresale la detección de esta bacteria en cuestión. Adaptadores al estrés prevalecen en la zona sin síntomas. Otra de las secciones de Bicrop es esto, una serie de adaptadores al estrés que tienen distintas aplicaciones. Claramente, generados por el microbioma para su propio beneficio, pero al encontrarse en este nicho ecológico, la planta toma partida de ella para su propio beneficio. En específico, unos que les puedo comentar es ACC de aminasa y lo que es el ácido abscísico. Esto ayudan a generarle o conferirle a la planta tolerancia a patógenos, así como resistencia. Cuando comparamos estos adaptadores al estrés, de nuevo en las mismas zonas, sin síntomas y síntomas moderados a severos, vemos nuevamente que hay una diferencia significativa en el microbioma del suelo, donde no tenemos síntomas para producir estos agentes. Entonces, ya empezamos a conectar puntos y ver diferencias. Donde no hay síntomas es un microbioma que nos produce más adaptadores al estrés, que nos produce más agentes de biocontrol, en este caso agentes biofungicidas, también que nos produce distintas sustancias que le confieren a la planta ventajas al enfrentar este hongo. Como conclusiones, podemos identificar que no existe diferencia significativa en la presencia de Fusarium en todas las muestras del estudio. Es decir, el hongo estaba ahí. Lo identificamos a través de herramientas de metagenómica. Si esas muestras se hubiesen puesto a crecer en un medio de cultivo idóneo, muy probablemente
hubiese podido cruzar este hongo. Las muestras de las zonas sin síntomas cuentan con una mayor capacidad de biocontrol por parte del microbioma. Entonces, es un microbioma un poco más balanceado, un microbioma que se puede defender mejor y la planta toma provecho de esto. Los incrementos de pseudomonas podrían estar relacionados a los síntomas ligeros o ausentes vistos en estas dos zonas de estudio. Y esta es una información muy útil, muy rica, ya que los grandes growers alrededor del mundo, ya sea de banano o otros cultivos de extensión, generalmente tienen sus propios laboratorios de investigación. En estos laboratorios buscan eso, herramientas para un manejo más eficiente, herramientas para controlar mejor las enfermedades. Con Bicrop Disease estamos dando al cliente información que puede incluir en futuros estudios, que se pueden planear estudios a partir de los insumos que generan las herramientas. Y las zonas sin síntomas del hongo cuentan con un microbioma mejor capacitado para producir adaptadores al estrés relevante en el control de enfermedades. Y esto es sumamente útil ya que conociendo el tipo de cultivo, conociendo este hongo que su manejo es bastante problemático cuando un productor de banano de cualquier escala empieza a conocer, ok, las diferencias de los lotes donde no tengo síntomas, es a nivel de microbioma, mayor capacidad de biocontrol, mayor cantidad de adaptadores al estrés, pueden seguir esos caminos para planear estrategias de manejo de enfermedades como comentamos en un inicio. Muchas gracias, José Pablo. Tengo algunas preguntas de la audiencia y también te haré preguntas que son recurrentes en clientes y, bueno, y asistentes a otros webinars para que todo el mundo también conozca la respuesta. La primera pregunta es, ¿en qué tipo de cultivos y suelos se puede utilizar la tecnología Bicrop? Bueno, Juan Vicente, prácticamente en la mayoría de cultivos de interés agrícola alrededor del mundo. Y los menciono, en el continente americano, maíz, soja, algodón, trigo, eso en el norte y en el sur. Cultivos tropicales como cacao, como café, como caña de azúcar, como palma aceitera, como banano, melón, sandía, el que menciones. Tipo de suelo, también. Claramente nos interesa un poco más suelo vivo, no tal vez sustratos, llámese fibra de coco o el que gustes, pero el rango de cultivos es sumamente amplio. Vale. Otra pregunta también que es muy recurrente es, ¿qué obtengo al contratar un estudio Bicrop? Es decir, ¿qué obtiene el cliente cuando nosotros hemos realizado un estudio Bicrop? Ok. Bueno, obtiene muchísimas cosas. Primero, acceso a nuestras herramientas digitales. La gran mayoría de gráficos que les enseñé en esta presentación se generan a partir del Bicrop Portal. El cliente, cuando contrata un servicio, va a tener acceso a este portal. Puede configurar sus muestras por lotes, por regiones, por tiempos. Cuando se tiene un mínimo de muestras por secciones y utilizamos herramientas para ver diferencias en estas muestras, vamos a poder ver un valor P. Es decir, que si la herramienta del Bicrop Portal nos va a decir que la zona A produce mayor cantidad de agentes de biocontrol que la zona B, eso te lo puede dar con una diferencia estadística. Aparte de la utilidad de estas herramientas, si hace un Bicrop test va a recibir un reporte. Un reporte que está básicamente con tres secciones, calidad de suelo, salud del suelo y nutrición. Es decir, la información que va a obtener para evaluar el manejo que está siguiendo en un momento determinado para
conocer los problemas que no ve a simple vista, pero están ahí o que van a aparecer, para realizar cambios, ¿por qué no? En programas de aplicaciones, en programas de fertilización. Esto lo obtiene con las herramientas Bicrop. Y si es un manufacturador de cualquier escala, al contratar un Bicrop Trial va a conocer el desempeño de su producto en microbioma, suelo, planta. Obtiene información muy útil para atender esos claims que se obtienen en el mercado. Información muy útil para diferenciar su producto a nivel de mercado. Ok. Otra de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿cómo se toman y se envían muestras? Las muestras. Bueno, claramente trabajamos con suelo. La cantidad puede variar, 10 gramos en adelante, la cantidad es importante. Más allá de esto, si estás en el continente americano, las muestras deben enviarse a un laboratorio en California. Biomakers cuenta con la documentación necesaria para la recepción de estas muestras. Si estás en Europa y en zonas cercanas a este continente, las muestras van a España. Pasa un periodo de tiempo determinado y vas a poder tener los resultados. Perfecto. Acorde a al caso que has presentado, también hay una pregunta que sería, ¿se pueden utilizar esta estrategia para otros cultivos? Sí, por supuesto. Como comenté en un inicio, con Bicrop Test vas a tener 3 orientaciones: a rendimiento, a enfermedades y manejo. La forma de interpretar los resultados, la forma de generar esas diferencias, se pueden aplicar en cualquier cultivo. Claramente es útil cuando la compañía tiene un contexto de la situación, o el BCA tiene un contexto de la situación. ¿Por qué? Porque le permite orientar tanto la interpretación como la entrega de resultados. Pero si quieres replicar esto en melón piel de sapo de España, perfectamente se puede hacer. Vale, ahora voy a leer preguntas de la audiencia, ¿vale? A todos los que estáis viendo este webinar, no dudéis en poner las preguntas en el chat, así que se las podré ir leyendo a José Pablo Román, ¿vale? Eh, Peter Van Soest nos pregunta, cuando hablas de hongos en el suelo, aparte de micorrizas, ¿puedes indicar otros hongos beneficiosos que están presentes en general? Pues depende de qué nos interese. Si nos interesa biocontrol, hemos podido identificar tricoderma, hemos podido identificar metarrhizum. Si lo que nos interesa es solubilización de fósforo, hemos podido identificar que en las muestras, cuando los ciclos de este elemento, según nuestra escala, son altos o muy altos, en esas muestras vas a poder encontrar una cantidad alta, interesante, ¿por qué no?, de un hongo llamado Mortierella. Si nos interesa solubilizar potasio, dejemos los hongos de lado y podemos hablar de bacterias, Bacillus o Paenibacillus, según la fuente que veas, Mucilaginosus, igual, el mismo comportamiento. Cuando la sección de ciclos del potasio es alta, muy alta, hemos podido encontrar esta bacteria. Ok. Tenemos una pregunta, bueno, varias preguntas de Nathaniel Marín. La primera es, ¿puedes explicar un poco el uso de microorganismos eficientes, hongos, bacterias y levaduras para bajar carga de hongos fitopatógenos en suelos que producen arroz de riego? ¿Puedes repetirla nuevamente, Sí. Juan? ¿Puedes explicar un poco el uso de microorganismos eficientes, hongos, bacterias y levaduras, para bajar carga de hongos fitopatógenos en suelos que producen arroz de riego? Ok, veámoslo de una forma general.
porque para hablar de un hongo en específico tenemos que conocerlo un poco más. Pero cuando hacemos una aplicación de un organismo que conocemos, que tiene capacidades de biocontrol, que está en un producto que podemos encontrar en el mercado, formularlo por nosotros mismos, lo que ese organismo va a hacer es llegar al suelo y empezar a colonizar. ¿Okay? Con sus distintas estructuras y procesos biológicos, bioquímicos, es eso lo que va a hacer, colonizar el suelo para crecer, para reproducirse. En ese proceso, los tanto hongos como bacterias patógenas que se van a encontrar van a tener que también competir con este hongo. Si nuestro hongo que estamos aplicando tiene sustancias que le ayudan a controlar o combatir hongos rivales por lo que es espacio, por lo que es alimento, lo va a hacer. Entonces, las bacterias, los hongos patógenos o van a morir en cierta cantidad o van a entrar en un periodo de dormancia, por decirlo así. Es por esto que es sumamente útil que antes de hacer una aplicación de un producto, conozcamos hace cuántos días hicimos alguna aplicación de productos químicos o la dosis que vamos a aplicar y en qué periodo de tiempo debemos hacer otra aplicación, porque en este proceso necesitamos que se dé una colonización. Ahora, no es que nuestro organismo que vamos a aplicar va a reinar en ese suelo, porque sabemos que en el suelo pasan n número de procesos naturales. Pero estar haciendo aplicaciones sucesivas ayuda a nuestro organismo en cuestión a que se coloque en ese suelo y obtengamos el beneficio que nos interesa. Ok, Natanel también te pregunta recomendaciones en el uso de tricoderma SP aplicado sobre suelo y posteriormente se inunda con lámina de agua de hasta 10 centímetros. Eso va muy de la mano de lo que acabo de decir. Por ejemplo, Trichoderma harzianum también tiene capacidad de biocontrol, pero otro de los factores en el que incide esta especie de tricoderma en nuestros cultivos es en la promoción de crecimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos que cerciorarnos que la dosis que vamos a aplicar de este organismo sea una suficiente, ¿por qué no? Para que posteriormente de que llegue esta lámina de agua, bueno, el hongo se pueda mantener en el medio. Y luego, dependiendo del cultivo, sabemos que los manejos alrededor del mundo son distintos, pero también puede considerarse aplicaciones foliares. Ok. Tenemos una pregunta de Manuel Anguita que te pregunta, secuenciando el amplicón de ITS de hongos, ¿cómo habéis podido diferenciar si el hongo Fusarium es patógeno o no en el suelo? Porque la base de datos de Biomakers tiene la capacidad de no solo llegar a Fusarium, sino de también poder identificar a nivel de especie. En este caso, el Fusarium identificado fue Fusarium oxysporum. Sabemos que el grueso de la literatura asocia a esta especie como la causante de marchitez por Fusarium en el cultivo de banano. Ok. Otra pregunta más, tenemos dos más. Rigoberto Estrada pregunta, viendo los datos presentados, las conclusiones son que el servicio nos brinda más precisión. Te pregunta si es que el servicio nos brinda más precisión y qué puede comentar sobre la velocidad de respuesta del servicio. Bueno, si bien es cierto, sí, brinda precisión, pero también nos brinda información que honestamente no hemos estado considerando en la agricultura, que es el microbioma y qué diferencias hace. A mí me gusta dar un ejemplo. Hace 50 años o más, inclusive,
no nos medíamos los niveles de, por ejemplo, colesterol en sangre. Ahora sabemos que existe una relación entre estos niveles y afectaciones cardíacas. Bueno, esta relación es muy similar a nivel de microbioma y a nivel de producción agrícola. El microbioma incide en los ciclos de los elementos que aplicamos. Es por eso que a veces se hacen aplicaciones y aplicaciones de una fuente, la que quieras, pero no ves eso en planta, no ves el rendimiento, no ves el desarrollo. Bueno, el microbioma de ese suelo no está apto para trabajar con ese fósforo, con ese potasio. El microbioma incide en la capacidad del suelo de controlar naturalmente los problemas. Es por eso que intentar mantener un balance, sabemos que la producción agrícola puede cambiar esto, lo sabemos, pero también nos da eso, esa sensación de que con un balance podemos mantener las cualidades positivas de nuestro suelo. Y sobre el periodo de recepción de esta información útil, bueno, eh, este periodo va de 4 a 6 semanas en los que se pueden tener los resultados listos. Ok, una última pregunta de la audiencia, de Francisco Javier. Te pregunta, ¿qué cantidad de suelo hay que analizar para tener un dato fiable por hectárea? Mira, eh, siempre es algo que se puede conversar con los clientes. eh, entonces, el contexto del estudio, del cultivo, del momento en el que se encuentra esa sección de la finca es importante. Ahora, el mínimo son 10 gramos. Esa es la cantidad de suelo que vamos a requerir para estos procesos de metagenómica. Como podemos ver, es muy diferente a la cantidad de suelo que necesitamos para análisis físico-químicos. Ok, tenemos otra pregunta de Nazael, perdona, que pregunta, esta pregunta va dirigida directamente al paquete que ofertan. Si es posible enviar muestras desde Nicaragua hasta dónde deben enviarse. Ok, perfecto. En Nicaragua hay una empresa que es un partner de Biomakers. Esta empresa tiene en su amplio repertorio de productos y servicios los análisis de Biomakers. Entonces, para facilidad del cliente, puede recurrir a esta compañía. Ellos con todo gusto van a poder hacer recolección de muestras y todo el proceso logístico para recibir las muestras en el laboratorio. Vale, como no tenemos más preguntas de la audiencia, te voy a hacer dos preguntas para hacer un poco más hincapié en lo que analizamos con Bicrop y luego sobre los nuevos cursos de BCA. Entonces, una pregunta sobre Bicrop podría ser, bueno, y la hace mucha gente, es ¿qué nutrientes mide Bicrop? Ok. Primero el carbono, luego el NPK, nitrógeno, fósforo, potasio y una serie de elementos menores. Calcio, magnesio, azufre, zinc, entre otros. Es importante, y es algo que me gusta hacer un hincapié. Bicrop no te va a decir la cantidad de fósforo que hay en tus muestras, ni la de potasio, no. Lo que Bicrop te va a decir es la actividad microbiana que puede interactuar con estos elementos. Entonces, cuando llegas a la sección de nutrición, vas a ver que por elemento vamos a tener una sección de ganancias, una sección de pérdidas y una sección de beneficios indirectos a la planta. Palabras sencillas, es eso, la capacidad de ese microbioma en generar procesos que son positivos para la planta, como por ejemplo la solubilización de fósforo, la liberación de materia orgánica. También hay otra pregunta por aquí.
Por ejemplo, si hay alguien que se dedica al cacao viendo el webinar, ¿podría esta respuesta, cuál es el mejor momento para tomar muestras de cacao? Bueno, al ser el cacao un cultivo perenne, lo que nos interesa, por ejemplo, si es un big crop disease, porque tenemos problemas de enfermedades en nuestra plantación. Bueno, tomamos la muestra antes de que empiece a brotar esta enfermedad. Sabemos que al ser cultivos que están presentes, los momentos en los que inician los brotes, los momentos en los que bajan un poco y pueden volver a despegar. Si lo que nos interesa es conocer el desempeño del microbioma luego de que hacemos una aplicación de nutrientes en el número de días después de hacer esta fertilización. Inclusive si queremos encontrar alguna diferencia cerca de cosecha y compararlo con alguna condición, situación al inicio del ciclo, pues hacemos eso, un muestreo cuando va a arrancar el ciclo productivo y un muestreo en la cosecha o cerca de esta. Ok, pues una más y si no hay más preguntas de la audiencia podríamos cerrar el webinar. ¿Cómo cualquier persona que está atendiendo y no sea un Big Advisor puede convertirse en Big Advisor? Por supuesto, en la página de Biomakers vas a encontrar una sección sobre esto, sobre Big Advisor. Puedes entrar ahí, hacer los cursos. Una vez que los completas, ya vas a ser un Big Advisor y vas a tener el certificado correspondiente. Ok, yo creo que como no hay más preguntas de la audiencia, solamente agradecerte a ti, José Pablo, que hayas explicado este caso eh, eh, de enfermedades utilizando la tecnología Bicrop. Para todos los asistentes, muchas gracias por atender. Si tenéis cualquier pregunta, podéis ir a nuestra página web, biomaker.com, y también la podéis encontrar en castellano. Solamente tenéis que clicar para elegir el idioma y en el formulario de Contact Us o Contáctanos podréis enviar vuestras preguntas o si tenéis algún proyecto en mente y queréis hacer una pregunta o que José Pablo os pueda gestionar el proyecto utilizando la tecnología Bicrop, pues solamente tenéis que rellenar ese formulario. Pues nada más. Muchísimas gracias, José Pablo, y a todo el mundo que nos está viendo desde todas partes del mundo y que tengan una feliz semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.